Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. El objetivo de hoy es básicamente ver de dónde sale esta condición que impusimos en el capítulo anterior, si os acordáis, para encontrar la función de Green. Y a pesar de que podríamos ir directamente a la explicación de esto, creo que es bastante ilustrativo para ayudar a entender esta condición, que nos marquemos otro objetivo inicial, que es buscar soluciones de onda plana para el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Por qué? Pues porque una vez veamos que efectivamente esto es posible, entonces miraremos a ver si podemos encontrar un campo de gauge tal que reproduzca de forma genérica este E y B, y vamos a ver que imponer esta condición no supone ninguna restricción para estas soluciones generales de E y B. Y si alguien se pregunta por qué nos interesan las soluciones de onda plana, bueno, pues recordad que esto, más o menos ya lo hablamos cuando hicimos Klein-Gordon y también Dirac, que básicamente describiremos una partícula con un cuadrimomento bien definido con una solución o una función de onda tipo onda plana. Pues bien, lo primero que hacemos es imponer que el campo eléctrico sea pues una cierta constante, E0, que marcará la intensidad del campo eléctrico, un vector unitario apuntando en alguna dirección del espacio y luego un coseno de omega t menos kx, x menos ki, y menos kzz, que esto es la típica función de onda plana de toda la vida. Lo que pasa es que en vez de ponerlo así, pues podemos también poner omega t menos el producto escalar del trivector k por r. Y recordad que la notación relativista o lorentziana de esta cosa de aquí, pues también se podía poner como kx, ¿vale? Donde kx es una manera corta de poner k0x0 más k1x1, etcétera, etcétera. O sea, lo que hemos hecho ya un montón de veces. Por tanto, en la versión corta de esto, pues es esta constante, un trivector que apunte en alguna dirección del espacio, ojo, del espacio, no del espacio-tiempo, por el coseno de kx, donde poner kx, insisto, significa esto. Vale, pues esto es lo que nos gustaría que fuera el campo eléctrico. Entonces eso quería decir que el campo eléctrico sería una onda. Si nosotros imponemos esto, que tenemos un cierto grado de libertad para imponer que esto sea solución, claro, luego tenemos que ver cuál sería el campo B que hace que junto con este E cumpla las ecuaciones de Maxwell, o sea, estas de aquí. Vale, entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el gradiente, o mejor dicho, la divergencia del campo eléctrico e imponer que sea cero, básicamente porque es la primera ecuación de Maxwell. Por supuesto, estamos trabajando en el vacío, ¿eh? Pues bien, recordando que la divergencia de un vector era la derivada parcial de la primera componente con respecto de x, lo mismo con la y con la z, pues esto, si lo hacéis, veréis que va a dar la constante E0, kx nx más ki ni más kz nz multiplicado por el seno de kx. ¿Vale? No lo hago con detalle porque esto se supone que debería ser fácil, digamos, ¿no? Y por supuesto, esto de aquí también se puede expresar como el producto escalar ordinario del vector k por el vector n. Por tanto, si queremos que esto sea cero, dado que esto en general es distinto de cero, no hay más remedio que imponer que este producto escalar sea cero. Por lo tanto, vamos a borrar esto porque ya sabemos que esto es lo que vamos a necesitar. Por tanto, no nos queda más remedio que decir lo siguiente. Si queremos que el campo E sea una onda que se mueva en la dirección K, entonces E tiene que ser proporcional a un vector unitario n, de tal forma que el producto escalar de K por n sea cero. Entonces, básicamente, lo que ha de pasar para que tengamos simultáneamente E como una onda y que se cumpla la primera ecuación de Maxwell del vacío. Muy bien, de cara a saber lo que es B, o lo que debería ser el B, el campo electromagnético, quizá podríamos empezar por esta ecuación y podríamos calcular el rotacional del campo eléctrico
y una vez lo calculemos, porque tenemos la expresión aquí para calcularlo, igualarlo a menos la derivada de b con respecto de t y de ahí encontrar b. Entonces, recordad que el rotacional de un vector se define como parcial 2e3 menos parcial 3e2, parcial 3e1 menos parcial 1e3, parcial 1e2 menos parcial 2e1, ¿vale? Donde estos dos es unos y treses, eso significa x y z. O sea, esto, por ejemplo, sería la componente z de e. Pues bien, si desarrolláis esto, que lo dejo como ejercicio, al final vais a ver que esto se puede expresar como el producto vectorial del vector k con el vector n multiplicado por e0 y el seno de kx, que es la primera parte de esto, debería ser igual a menos la derivada parcial del campo magnético B con respecto del tiempo. Así que B lo podemos encontrar haciendo la integral con respecto del tiempo, perdón, me falta el menos la integral con respecto del tiempo de todo esto. Entonces, esto de aquí son constantes con respecto a la variable de integración que esté, así que lo sacamos fuera, el menos que no se nos olvide, y tendremos k por n e0 y la integral con respecto del tiempo de seno de k por x. Entonces, si queréis este menos, lo vamos a poner aquí, de manera que sabemos que la integral de menos seno es coseno dividido entre la derivada con respecto del tiempo de este señor, pero la derivada con respecto del tiempo de este señor es omega. Por tanto, aquí aparecerá un omega dividiendo. Y evidentemente aquí podríamos añadir una función que dependa exclusivamente de x y z, porque como derivamos con respecto del tiempo, esto se iría y entonces cumpliría esto, ¿vale? Pero vamos a omitir esto porque lo que queremos es buscar una solución, no cualquier solución posible. Luego, por otro lado, de las ondas sabemos que la velocidad de propagación de una onda electromagnética o una onda en general siempre se puede poner como omega entre k o concretamente entre el módulo de k. Sabemos que las ondas electromagnéticas se mueven a velocidad de la luz, por lo tanto aquí pondríamos c, ¿no? Indicando la velocidad de la luz. Pero estamos en unas unidades en las que c en todo momento lo estamos haciendo 1. Eso se ve primero porque no aparece ninguna c y porque fijaos que aquí aparece la derivada con respecto del tiempo y no la derivada con respecto de ct, ¿no? Que sería la coordenada x0. Entonces, para que eso haga compatible todo, pues en vez de poner c, ponemos 1, que es lo que vale en estas unidades. O sea, en conclusión, lo que vemos de aquí es que el módulo de k tiene que ser igual a omega, para que estas ondas se muevan a la velocidad de la luz, que es como se mueven, que esto ya lo sabemos del electromagnetismo. No lo demuestro, pero espero que esto estéis de acuerdo conmigo. Por lo tanto, esta omega de aquí abajo la podríamos cambiar por el módulo de k. De hecho, déjame poner esto por aquí. Módulo de k igual a omega para las ondas electromagnéticas. Vale. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si dividimos este vector k entre su módulo, lo que conseguimos es un vector unitario. Así que ponemos k unitario, producto vectorial n unitario, por esta constante E0 y por el coseno de k por x. O sea que, de momento, ¿qué tenemos? Pues tenemos que E, si queremos que E tenga esta forma, B tiene que tener esta forma de aquí. Y si marco en rojo esta fórmula y esta, junto con estos dos recuadros rojos, pues entonces vemos que se satisface esta ecuación y esta ecuación última de las ecuaciones de Maxwell. Claro, ahora el reto está en que con esta elección de E, B y estas condiciones, que el módulo de k sea omega y que k por n vector unitario igual a 0, pues que se cumpla automáticamente estas ecuaciones. Esto es lo que vamos a comprobar en un momentito. O sea, ahora mismo, vamos. Por tanto, nos preguntamos
si la divergencia del campo magnético va a dar o no 0. O sea, divergencia de este señor de aquí. Esto es una constante que puede salir fuera y esto ya no nos preocupa. Entonces, esto, en vez de desarrollarlo con detalle, podemos fijarnos en el siguiente truco. Llamemos momentáneamente a este vector, pues m, por ejemplo. Y será unitario porque estos dos vectores son unitarios. Y el producto vectorial de dos vectores unitarios es unitario. Por tanto, formalmente lo que estamos haciendo es calcular la divergencia de un vector unitario multiplicado por un coseno. Pero fijaos que eso es lo mismo que hemos hecho antes cuando hemos calculado la divergencia del campo eléctrico. Y hemos visto que para que diera 0 tenía que pasar que K, producto escalar n, tenía que ser 0. ¿Y por qué n? Pues porque E contiene un n, este de aquí. Por tanto, para que esto sea 0, va a pasar más de lo mismo. Tiene que pasar que el vector K, producto escalar, el vector que hay aquí, en este caso m, sea 0 también. Pero claro, la pregunta ¿es esto 0? Si la respuesta fuera no, entonces significa que no se podría cumplir para esta elección de B, pues que esto diera 0 y por tanto no se cumpliría esta ecuación de Maxwell. Por tanto, más vale que de 0. Así que, insisto, porque si da 0, esto dará 0, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué es esto. La K es la K, el producto escalar es el producto escalar y M, recordad que es esto. K unitario, producto vectorial, N. Y nos preguntamos si esto es o no 0. Entonces, matemáticamente se puede hacer bastante rápido, pero si nos acordamos del sentido geométrico de lo que eran los productos vectoriales del colegio, imaginad que tenemos que, por ejemplo, que K fuera un vector por aquí, ¿no? Por ejemplo, y N un vector por aquí. Y recordad que esto tiene que formar 90 grados básicamente porque se tiene que cumplir esto, que K y N son perpendiculares. Y entonces si nos acordamos de cuando éramos pequeños, el producto vectorial de dos vectores que forman 90 grados es un vector que en sí mismo es ortogonal a ambos. Y ahora decimos, ¿este señor y este señor son ortogonales también? Es decir, que su producto escalar da 0. Pues sí, porque ya se ve geométricamente que esto va a ser 90 grados también. Por tanto, K con este, el producto escalar da 0. Si no lo creéis, pues desarrollarlo y veréis que va a dar 0. Por lo tanto, fantástico. Vemos que también se cumple esta ecuación de Maxwell de forma natural, como consecuencia de la elección que hemos visto antes, de esta E. Muy bien, pues ahora nos falta ver si se cumple o no esta ecuación. Vale, entonces, si os acordáis, hace unos minutos habíamos calculado el rotacional de E y daba K por N E0 seno de Kx. Pues bien, si lo que quiero calcular ahora es el rotacional del campo magnético B, y básicamente lo quiero porque aparece aquí, en esta ecuación, entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, pues seguro que va a tener una forma parecida a esta, es decir, habrá un K por aquí, un producto vectorial, aquí habrá algo, que ahora veremos, otro algo que es la intensidad, digamos, y un seno. Vale, ¿quién es este algo que va por aquí? Bueno, pues en el caso del campo eléctrico era N porque aparece un N por aquí. Pero en el caso del campo magnético, en vez de N aparece esto. Pues por tanto, tenemos que poner K unitario, vectorial, N unitario. Y luego aparece esta E0, que es justo el factor que tenemos por aquí, que es el mismo que tenemos por aquí, por tanto E0. Entonces, una forma rápida de calcular el rotacional de B sabiendo o habiendo calculado el de E. Aquí me falta un paréntesis. Vale. Perdón, esto no es unitario. Es este aquí. Vale, igual que esto, la misma estructura, sin unitario. Vale, pues ahora tenemos que explorar qué narices da esto. Entonces podemos hacer una cosa. Dado que el K unitario, como cualquier unitario, es el vector ordinario dividido entre su módulo, entonces lo podemos sustituir aquí. Bueno, de hecho, despejando K, que será el módulo de K,
por K unitario. Y recordad que el módulo de K, mirando aquí, es lo mismo que omega. Por tanto, esto sería omega K unitario. Si sustituimos, tendremos omega K unitario, producto vectorial K unitario, producto vectorial N unitario. Así que entonces podemos quitar esta flecha, poner el signo de unitario y añadir un omega por aquí. Así que lo que nos planteamos es ¿qué es esto? Vamos a ver si geométricamente nos podemos hacer una idea, dado que sabemos que K y N, por lo que parece aquí, son perpendiculares. Así que si, por ejemplo, esto fuera el vector unitario K y este fuera N, unitario, que forma 90 grados, este producto vectorial iría por aquí. Muy bien, y ahora tenemos que hacer el producto vectorial de K por N con K. O sea, es decir, primero K, esto es importante, y luego este, ¿no? O sea, el producto vectorial de este con este. Y entonces esto, recordad la regla de la mano derecha, lo que va a dar efectivamente es un vector perpendicular a estos dos, pero como vamos en este sentido, recordad que va a dar un vector que va a tirar hacia allá. Y como este vector es unitario, porque es el producto vectorial de vectores unitarios y este también, el resultado también va a ser un vector unitario. Por lo tanto, resulta que va a ser n, pero hacia el otro lado, o sea, menos n correcto. Así que esto es lo que da. Fijaos que esta es una de las ventajas de trabajar con vectores unitarios. Y claro, también es verdad que el hecho de que esto sea ortogonal pues ayuda bastante. Si no os lo creéis, podéis comprobar que efectivamente esto es así. Quiero decir, haciendo el cálculo, este por este y lo que dé por este, y veréis que da. O sea que en el fondo esto va a dar menos n unitario E0 omega seno de kx. Muy bien. Vamos ahora con la parte derecha, que es la derivada temporal de e, y vamos a ver si coincide con esto de aquí. Si hacemos la derivada del campo e con respecto del tiempo, mirando aquí, pues tenemos que e0 y n se queda igual porque son constantes que no dependen del tiempo. La derivada del coseno es menos seno por la derivada de esto con respecto del tiempo, que nos saca una omega. Y fijaos que coincide exactamente con esto. Por lo tanto, fantástico. Significa que se cumplen las ecuaciones de Maxwell. Por tanto, resumen. Si queremos una onda plana propagándose en la dirección k y que por supuesto sea solución de las ecuaciones de Maxwell, entonces, paso 1. Tenemos que escoger un vector unitario tal que k por ese vector unitario sean, o sea, que el producto escalar sea cero, que sean perpendiculares. Y entonces podemos perfectamente escribir que E pues será un vector con una cierta magnitud de 0 por ese vector unitario por el coseno o el seno, da igual, coseno de kx. De hecho, incluso hasta podría meter una fase inicial o algo así, pero bueno, no nos complicamos. Ojo, no nos complicamos porque no estamos haciendo electromagnetismo ni aplicaciones físicas, digamos, en el laboratorio, si no habría que ir con un poquito más de cuidado. Y automáticamente B, si se escoge de manera que tenga E0 también y el K unitario, producto vectorial N unitario coseno, y por supuesto también tenemos en cuenta que el módulo del trimomento K tiene que ser omega, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí es una solución de las ecuaciones de Maxwell en forma de onda plana. Y como bien sabéis, el dibujo pictórico, digamos, es que si queremos que se propague en esta dirección K, entonces en el plano perpendicular es donde va a estar el campo eléctrico y el campo magnético. Por ejemplo, el campo eléctrico podría ir por aquí, por ejemplo, y el campo magnético pues formando 90 grados. Y esto estaría oscilando transversalmente y B también. Y fijaos que yo no he hablado en absoluto para nada de gauge. Yo no he hablado de gauge. No he dicho ni una sola palabra
Yo lo que he dicho, oye, mira, a mí me dan unas ecuaciones donde hay unas E's y unas B's y busco soluciones de onda plana. Yo no sé qué es eso del gauge, digamos, ¿no? Estoy haciendo ver que no tengo ni idea de lo que es el gauge ni me hace falta para nada de nada, ¿vale? Por tanto, ¿existen soluciones de onda plana? Sí, aquí os lo acabo de mostrar. Perfecto. Vale, ¿dónde aparece el tema del gauge? Bueno, pues aparece, a ver, esto déjame resumirlo. ¿A dónde apunto yo estas cosas? A ver. Vale, lo del tema del gauge y todas esas cosas aparecerá en el momento en el que yo me haga esta pregunta. ¿Qué campo de gauge o qué campo electromagnético A mu debo escoger, o si queréis, encontrar para que reproduzca E y B definidos de esta manera? Bien, enseguida os diré una manera fácil de hacerlo, pero supongamos que lo hemos encontrado. Entonces vamos a ir con cuidado, con mucho cuidado, porque ahora es donde viene lo importante. Vale, supongamos que, voy a ponerlo en este color raro, ¿no? Que esta elección del cuadrivector A nos reproduce la E y B, que son las ondas planas. Estas de aquí, vamos. Bien, y ahora lo que voy a hacer es una transformación de gauge. Entonces, lo que yo tendría que hacer, si digo que es una transformación de gauge, pues lo que tendría que hacer es poner una prima por aquí, como diciendo esto es otro, ¿no? Pero si queréis, en vez de hacer eso, lo voy a poner de otro color. Simplemente para no liarnos con tema de primas y no primas, ¿vale? Bueno, fijaos que aquí tenemos lo de la prima, ¿vale? A eso me refería. Pero ahora, momentáneamente, vamos a, como esta pizarra nos lo permite, pues vamos a suponer que este AMU no es igual que este AMU, porque son de colores diferentes. Pero este AMU está construido a partir de una transformación de gauge. Por lo tanto, eso significa que es el señor anterior menos 1 partido la constante de acoplamiento parcial mu. Fijaos que lo pongo arriba porque esto está aquí arriba. Y una cierta función teta. Recordad que 1 partido g teta momentáneamente lo podemos llamar una cierta función, ¿vale? Simplemente para escribir menos, vamos. Bien, la pregunta es, ¿este nuevo campo A mu magenta reproduce la misma E y la B? Y la respuesta es que sí, esto ya lo hemos demostrado. Nuestra teoría es invariante gauge, lo que significa que si un cierto campo A mu reproduce un E y B, si hacemos una transformación de gauge, va a reproducir el mismo E y B. Por lo tanto, déjame poner esto de una forma más interesante, que es que estos dos campos reproducen la misma E y B. Esto sería el primer punto. El segundo punto es decir, oye, pero recuerda que en el capítulo anterior, pues una cierta persona, la que sea, que está investigando estas cosas, por lo que sea, dijo, oye, es que a mí me gustan los campos A, ¿vale? Vamos a imaginar que dice eso. Me gustan mucho los campos A mu que cumplen esto de aquí, que era el gauge de Lorentz, ¿vale? ¿Y por qué le gusta? Bueno, pues ya sabemos por qué le gusta. Le gusta porque las ecuaciones de Maxwell se quedan muy... Si os acordáis, las ecuaciones de Maxwell en este gauge quedaban algo así, que era súper fácil de resolver y además nos hacía que podíamos obtener la función de Green, o sea, es decir, tienen una serie de ventajas, por tanto es normal que un físico o física pues diga que le gustan muchísimo los campos gauge que cumplan esto porque nos soluciona la vida. Pero claro, la pregunta pertinente es, oye, si yo en mi vida solo contemplo los AMUs que cumplen esto, ¿eso significa que estaré, digamos, poniendo palos en las ruedas en el sentido de que no voy a poder obtener las ondas planas genéricas las que yo quiera? Y la respuesta es que no. La respuesta es que, aunque imponga o impongamos que parcial mu a mu sea igual a cero, aún así podemos obtener los E y B, ondas planas, generales. Cuando digo generales me refiero con
O sea, para todo K, es decir, propagándose en cualquier dirección. Por tanto, esto no supone ninguna restricción de cara a elegir los E's y B's que queramos. Y si en este punto os estáis olvidando de por qué necesitamos imponer esto, vuelvo a la frase de me gustan mucho los campos, precisamente para que las ecuaciones se volvieran más fáciles de resolver. Porque recordad que el sistema, digamos, era compatible e indeterminado, había un montón de soluciones y lo que aquí nos importa, los protagonistas aquí realmente son los observables que son E y B. Y para un mismo E y un mismo B existe multitud de A's equivalentes que dan el mismo E y el mismo B. Como hay una sobreinformación innecesaria, es por eso que restringimos de todos los posibles A's que nos pueda dar la vida, es decir, nos pueda dar E y B, pues escogemos aquellos A's que sean fáciles de obtener. Esto sería un poco la idea recordándolo del capítulo anterior. Pero cuidado, porque si estáis atentos a lo que estoy diciendo, alguien puede decir, oye, vale, pero un momento, espera. Vale, supongamos que la persona esta persona de aquí, se ha inventado este. Y como a este señor le gustan mucho los campos que cumplen eso, pues evidentemente se cumple que parcial mu de este señor azul oscuro, pues esto va a dar 0. Eso estamos de acuerdo porque este señor se inventa los campos A que cumplan esto. Muy bien. Pero claro, la pregunta es, oye, cuando hacemos una transformación de gauge, pues, ¿qué pasa? Pues que lo que va a pasar es que ahora esto no tiene por qué dar 0 cuando hacemos una transformación de gauge, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que da? Bueno, o sea, efectivamente, pero no, que no nos cause pánico porque enseguida vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Esto sería la derivada parcial de, pues, lo que tenemos aquí. Es decir, a mu menos la derivada parcial mu de esta función. Y vemos que parcial mu con a mu, eso va a dar 0, precisamente porque así es como le gusta a este señor inventarse las a's. Por tanto, esto nos va a dar menos parcial mu de esta función f. Así que este señor deja dicho en el manual de instrucciones es, si vais a elegir otro a, haciendo una transformación de gauge, imponed que ese nuevo a magenta dé 0 también cuando hagamos la contracción con las derivadas. O sea, cuando hagamos la divergencia cuadridimensional, para entendernos, ¿no? Cuando hagamos esto, por favor, elegid una f que cumpla esto. Porque son los a's que me gustan, ¿vale? Y la pregunta es, ¿y esto es posible? Por supuesto. Hay infinidad de funciones f que cumplen esto. Por tanto, esto siempre es posible. Por tanto, resumiendo un poco la idea. Supongamos que este es el conjunto de todos los posibles, ¿vale? El conjunto de todos los posibles a mu, pero no cualesquiera, sino que sean solución de las ecuaciones de Maxwell, por supuesto, porque si no fuera solución de las ecuaciones de Maxwell, esto ya no sería física, o al menos la física que conocemos a día de hoy. ¿Vale? Por tanto, contemplo solo los campos A mu que sean solución de las ecuaciones de Maxwell. Muy bien. Ahora bien, de todos los posibles campos A mu que sean solución de Maxwell, pues habrá unos cuantos. Por ejemplo, puedo simbolizar, yo qué sé, así pictóricamente, ¿no? Como imaginar que esto es el subconjunto de todos los campos A mu, que por supuesto al estar dentro del conjunto azul, pues son solución de ecuaciones de Maxwell, pero estos que están aquí dentro, además cumplen que parcial mu a mu sea igual a 0. Pues bien, eso quiere decir que si encontramos un a mu en concreto, para obtener, vamos a poner, yo qué sé, 1, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vamos a llamar a este campo 1 y cumple esto. Pues bien, para obtener otro, haciendo una transformación de gauge, llámale a mu 2, por ejemplo, pues bien, la f que utilicemos aquí, esa f, tiene que cumplir que parcial mu de f sea 0, que es justo lo que acabamos de ver. Si la f que elegimos para hacer la transformación de gauge aquí, o la teta si queréis, cumple que parcial mu actuando sobre f da 0, entonces ese nuevo a
también estará dentro del bicho este verde, dentro, digamos, del gauge de Lore. Si escogiéramos una f que no fuera esta, sino otra, entonces nos marcharíamos a otro sitio, aquí fuera, ¿vale? A coger otra f. Vamos a poner una f rara, digamos, ¿no? Una f de las que no nos gusta. Es decir, una f que no cumple esto. Es decir, que es diferente de 0, ¿no? Una f que no cumpla esta condición hace que el nuevo a que encontremos, pues no cumple eso. O sea, este vamos a llamarle 3, por ejemplo. Bueno, pues este señor no cumpliría esto. Ojo, seguiría dando en los mismos campos E y B. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si A1 mu este reproduce E y B, al hacer una transformación de gauge, la nueva A también reproduce los mismos campos. Cuidado, esto es seguro. Lo que pasa es que queremos restringirnos solo a este conjunto de estos A's que cumplan esto para ser coherentes con el hecho de que hemos resuelto las ecuaciones, la función de Green, imponiendo esta condición. Vale, esto le estoy dando muchas vueltas porque normalmente esto causa un poquito de confusión en general al principio cuando se hablan de estas cosas. Entonces, creo que lo que voy a hacer es parar aquí esta explicación y suponer que me he explicado bien. En el caso de que haya dudas o comentarios o lo que sea, pues me los ponéis abajo en los comentarios y miro de solucionarlo. Por cierto, muchas veces a este subconjunto de A's conectados con funciones que cumplen esta condición se le llama a este conjunto la órbita o una órbita. O sea, órbita, como queriendo decir, todos los AMUs que cumplen esto y que están ligados por una transformación de gauge tal que esa f de la transformación de gauge cumple cero. Cumple que es cero esto. Muy bien, pero podés estar diciendo, vale, muy bien, todo lo que tú quieras, pero aún no has encontrado ningún A, pongamos este primer A, digamos, ¿no? No nos has dicho ningún A que nos dé esto. ¿Existe o no existe algún A que nos dé esto? Y la respuesta es que sí. Hay un A facilísimo que reproduce E y B. Por tanto, lo voy a demostrar en 3 segundos, porque con eso decimos, ah, vale, pues entonces ya nos quedamos tranquilos porque si al menos demuestras que hay un A que reproduce estos E y B ondas planas genéricos, pues entonces ya puedo encontrar todos los demás haciendo transformaciones de gauge con esa F que cumpla eso. Pues bien, un A o el primer A, pongo este 1 como diciendo el primer A que se nos ocurre que va a funcionar, pues es este. 0. Y vamos a poner, si queréis aquí, yo que sé, un numerito, una constante A, seno de kx, una constante B, seno de kx, y una constante C, pero que no se confunda con la velocidad de la luz, es ABC por poner 3 letras, las que sean. Pues la elección de esta A no reproduce este E y este B. Bueno, vamos a verlo. Esto es mucho más fácil de lo que parece, porque fijaos, ¿qué es E? Pues E, mirando aquí, vemos que es menos el gradiente de V, y recordad que V era la componente 0 del cuadrivector A, y como esto es 0, pues el gradiente 0 va a dar 0, menos la derivada con respecto del tiempo del vector A. Es decir, A, B, C, seno de Kx. ¿Vale? Porque esto sería el trivector A, ¿no? Entonces esto se va y por tanto nos queda, bueno, esto puede salir factor común, el menos también, por tanto queda menos A, B, C, y la derivada del seno es coseno, y hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro, por tanto nos va a dar, con respecto al tiempo, por tanto nos da una omega, o sea que vemos que E tiene la forma menos A omega menos B omega menos C omega por coseno de kx. Entonces, para cuadrarlo con lo que tenemos aquí, pues simplemente vamos a multiplicar arriba y abajo por el módulo de este vector. El módulo sería omega raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado.
este sería el propio vector, dividido entre su módulo por el coseno de kx. Entonces, al final, esto es un vector que le podemos llamar n, es un vector unitario, y esto es un número, que le podemos llamar 0. O sea que esta elección de A nos reproduce un E de esta forma. Y ahora falta por ver si mirando aquí, la B que nos reproduce tiene también la forma que tiene que tener. Y efectivamente así es. Vamos a verlo. Vale, dejo esto por aquí por si nos hiciera falta. Muy bien. Vale, tenemos nuestro A. Ahora voy a mirar aquí, insisto. Nuestro trivector A es A, B, C, seno kx. O si queréis, raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, A, B, C, entre A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, seno kx. Muy bien. Y ahora tenemos que calcular el rotacional de A. Pero vuelvo a lo de antes, cuando hemos calculado, bueno, es que siempre estoy hablando de lo mismo, pero es que es lo mismo. Cuando hemos calculado el rotacional del campo eléctrico, hemos visto que daba el producto vectorial de K por el unitario de n por E0 y por el seno de Kx. Si es que E era E0 n coseno de Kx. Pero en nuestro caso, la A es seno, no coseno. Por tanto, si yo cambio en vez de coseno, pongo un seno, entonces esto va a cambiar por menos coseno. ¿Por qué un menos? Pues porque, claro, fijaos que aquí esto son derivadas que, con respecto de x, y o z, y que van a aparecer aquí, ¿no? La derivada del seno, ¿no? Y claro, aquí dentro, recordad que teníamos, aparte de omega t, teníamos pues menos kxx, menos ki, etc. Y cuando iremos con respecto de x y tal, por ejemplo, el seno de kx, claro, nos va a dar, por un lado, el coseno de kx, pero luego multiplicado por la derivada, que en este caso va a dar menos, ¿no? Por lo tanto, menos kx. Y es este menos lo que luego finalmente va a salir aquí, ¿vale? Por eso, ya digo, puede ser un buen ejercicio que lo hagáis vosotros en casa tranquilamente y comprobéis que va a pasar eso. Por lo tanto, esto va a dar menos el vector k por el vector unitario que hay aquí, que en este caso va a ser el a, b, c, por este a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, por el coseno. Entonces, este menos lo podemos entrar porque es una constante multiplicando, por tanto lo podemos poner aquí como menos a menos b menos c. Y ahora multiplicamos aquí abajo por omega y aquí arriba, de forma que esto es lo que hemos llamado antes n. Por tanto, resumiendo, nos sale omega, esta omega con esta raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿vale? He cogido este señor y este señor por k n coseno kx, pero esto de aquí es lo que hemos llamado E0, por tanto esto da E0 k n coseno kx. Y fijaos que esto es exactamente lo que tenía que dar. Por tanto, demostrado, la elección de esta A no reproduce E y B. Pero la pregunta es, oye, pero un momento, ¿esto pertenece al conjunto verde ese que has dicho de los A's que cumplen que la divergencia cuadridimensional es cero? Bueno, veamos. Parcial 0 a 0 más parcial 1 a 1, etc. Esto es 0 por este 0 de aquí. Y nos queda parcial 1 de A1, que es A seno
kx más parcial 2 de b seno kx, etcétera, ¿no? La a puede salir fuera y la derivada del seno es coseno multiplicado por la derivada de lo dentro, que nos va a dar un menos kx. Y aquí pues va a dar más de lo mismo, pero en vez de kx, ki, y en vez de a, pues una b por coseno, y más de lo mismo para la z. ¿Vale? Esto es lo que va a dar, estoy calculando la cuadridivergencia, para entendernos, ¿vale? Queda esto y esto. Entonces vamos a sacar factor común, el coseno de kx, y fijaos que esto, aquí hay kx, ki y kz, o sea, el vector k, que está multiplicado escalarmente por menos a menos b menos c, ¿vale? Este menos lo he metido, lo pongo al lado de las constantes. Esto está muy lejos. Pero recordad que habíamos dicho que n era menos a menos b menos c por omega entre omega al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Esta omega con esta omega se va. ¿Vale? Es la n que habíamos dicho antes, ¿eh? Es decir, que este vector es proporcional a n. Y como el producto escalar de k por n lo escogemos de forma que da 0, pues efectivamente esto da 0. Y por tanto, el señor que le gustan los cuadrimomentos que cumplan esto, pues estará muy contento. Así que la elección de esta A no solo nos hace que este señor esté contento, sino que además reproduce la E y la B genéricas. Insisto, genérico quiere decir, dime la K en la que quieres que se propague esa onda para cualquier K. Entonces ahora, una vez tenemos una posible solución para el campo A, que es solución, o sea, que cumple la condición de Gauge de Lorentz, si queremos encontrar un nuevo A, llámale 2, por ejemplo, que también cumpla el Gauge de Lorentz, esta condición, pues lo único que hay que hacer es sumarle a este la derivada parcial mu de una función, pero asegurémonos que esta función cumple que esto da 0. Y por tanto podemos conseguir, por ejemplo, si imaginad que nos hemos inventado una función, la que sea, que cumple eso, ¿no? Bueno, pues si ahora queremos otra solución posible, la 3, por ejemplo, pues entonces le sumaríamos a la anterior, por ejemplo, pues la derivada parcial de otra función, f2, por ejemplo, que también cumpla esto, ¿eh? La f1, la f2, todas cumplen eso. O sea, podemos encontrar infinitas soluciones para A, todas ellas cumpliendo el gauge de Lorentz, y todas estas A's, todas, reproducen E y B. Y claro, si por ejemplo nos fijamos en la primera que nos podemos inventar, ¿no? Imaginamos esta de aquí. Decime, a ver, dime una F que cumpla eso, ¿no? Que cumpla esto. Bueno, esto, fijaos que es la típica ecuación de una onda, porque parcial mu contraído actuando sobre algo, esto es la típica ecuación de onda de toda la vida. Entonces, pues me invento, pues, yo qué sé, por ejemplo, pues no sé, seno de kx, por ejemplo, multiplicado por alfa, donde alfa es una constante, ¿no? Vale, esto cumple esta ecuación de aquí, la respuesta es sí, lo podéis comprobar como ejercicio, que efectivamente esta elección cumple esto de aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Para la componente 0 de este campo de Gauge, tendríamos el anterior, pero el anterior era 0, más la derivada 0 de alfa seno kx. Entonces esto nos va a dar, pues la derivada, bueno, el alfa se queda igual, la derivada del seno es coseno kx, y si hacemos la derivada temporal de lo de aquí dentro, nos va a dar una omega. Entonces, bueno, y con el resto sería algo parecido, pero lo importante, por la razón por la que hago esto, es que el señor este de aquí ya no va a tener un 0 aquí, como antes, sino que tendrá, pues concretamente, omega alfa coseno kx, y aquí pues lo que dé. O sea, cuidado que, a pesar de que yo me he inventado con un 0 aquí, nos pueden dar perfectamente, y lo que va a pasar en general,
es que esto será distinto de 0. ¿Vale? La única condición es que cojamos la A que cojamos, para ser coherentes con el capítulo anterior y con todo lo que haremos, cojamos dentro del saco de las A's, pues dentro del subsaco en el que se cumple que estas derivadas son 0, esta divergencia. Uy, perdón, que no sé por qué he puesto un más. Esto debería ser un menos, ¿vale? Es este menos que tenemos por aquí, aunque daría igual porque podemos definir F1 como menos F o F1 y ya está. Pero bueno, mejor poner lo que es un menos, ¿vale? Pero todo el razonamiento es idéntico.